Fue escrita en varios idiomas, en diferentes naciones, ya continentes, porque hasta Europa, Asia, estuvo, y en África también hubieron quienes escribieron la Biblia, 3 idiomas distintos, y la Biblia concuerda. Este es un milagro, y el milagro que hace en las vidas de muchos que han sido cambiados por ella cuando la aceptaron. La segunda clase fue sobre el hombre natural del animal, el hombre que vive como un animal por instinto y no tiene en cuenta al Señor en su corazón, que practica las obras de la carne según la Biblia evangélica y según la Biblia católica, vive según la naturaleza pecaminosa. Esa palabra es la misma en una versión y en la otra. Y hoy vamos a ver el hombre arrepentido. Vamos a mirar aquí Mateo capítulo 9, versículo 9. El llamamiento de Mateo. ¿Mateo qué? Mateo 9:9. Mateo 9:9. Dice: pasando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores se habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues si aprender lo que significa misericordia quiero, sino sacrificio, porque no he venido a llevar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Amén, gloria al Señor. Entonces empezamos aquí con el hombre arrepentido. Esto, para entender mejor esta parte, esta porción de la palabra, tenemos que conocer quién era Mateo. Mateo era un cobrador de los impuestos. Hoy sería un empleado de la DIAN. El problema que tenían los judíos con los recaudadores de impuestos, con los publicanos, era que el judío tenía al publicano como un traidor a su pueblo, a su nación, porque le ayudaba al imperio romano a quitarle las ganancias de sus cultivos, de su trabajo, y entonces era como lo peor de la sociedad. Y yo creo que a muchos nos ha sucedido eso así. ¿Cuántos, yo creo que aquí cuando anduvimos en la calle, cuántos vieron la peladita fresita que venía por el andén y usted venía por el andén también a encontrarse con usted? Y lo primero que hacía la que hizo la peladita fue apretar su cartera y pasarse al otro extremo. Eso a más de uno aquí le tiene que haber sucedido. Entonces, en ese estado estaban para los judíos los publicanos. Eran personas despreciables. Entonces, cuando Jesucristo se reúne con Mateo, entonces empiezan a criticarlo. Ese también tiene que ser un torcido también, porque anda con todos esos bebedores, porque pues ellos, aparte de cobrar el impuesto, ellos cobraban más. Por eso cuando Zaqueo dice que devuelve hasta la tercera, cuarta parte, es porque Dios le redarguyó a Zaqueo y que devolviera lo que se había robado. Porque, por ejemplo, el hermano William tenía su cultivo y tenía que pagar, digamos, 5,000 pesos por el de impuesto, ¿no? Entonces llegaba este hombre y le cobraba 20,000 pesos de más. Eso también hacía que les tuvieran odio a los cobradores de impuestos. Entonces, a él lo empiezan a criticar. Entonces el Señor le contesta. A él lo criticaron en la mente. ¿Cómo así que se reúne con todos esos bandidos, con todos los ladrones? Y el Señor les dijo: yo no he venido a buscar sanos, sino enfermos.
Enfermos, ¿por qué? Por el pecado. Amén. Enfermos espiritualmente. Y el Señor nos ha traído aquí también, porque aquí hay enfermos también. Amén. Amén. Y el Señor ha venido a buscar a estos enfermos. Amén. La ciencia dice, las adicciones son enfermedades. Y en realidad, yo doy testimonio de que el único que tiene la capacidad total para sanarte esa parte en tu vida es Jesucristo. Amén. 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 El brujo, el psicólogo son limitados. Pero cuando usted deja entrar al Señor Jesús en tu corazón, eso es ilimitado. Amén. Por eso el Señor dice, yo quiero misericordia y no sacrificio. Yo ayer les hablaba cuando, hará por ahí unos 30 años que trabajamos allá en la carrera 13, entre 16 y 17, que era el máster de los motocarros. Y yo recuerdo que en ese tiempo sonaba eso, que los muchachos de la calle tenían que subirse a los techos a dormir, porque había un grupo que el que encontraba durmiendo en un andén le disparaba, andaban en moto, y aparecieron muchos muchachos acribillados a bala que los encontraron en un andén. Entonces Dios no quiere que el ser humano perezca sin salvación. No, el Señor quiere que usted se haga a la vida eterna. Aquí el Señor dice, aquí vemos las obras de la carne se han cortado. Aquí mirábamos ese árbol que había antes que daba frutos malos, que eran adulterio, fornicación, hechicería, mentiras, contiendas, iras. Dice que cosas semejantes a esas, honestos, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si usted quiere heredar el reino de Dios, entregue su vida al Señor. Amén. Dice el Señor que en el capítulo 2 de Pedro 9 o 19 dice que tenemos la palabra profética más segura. O sea, esa palabra es segura para el ser humano. Esa palabra no nos va a causar pérdida, no nos va a traicionar, no. Si usted se aferra a la palabra, esa palabra lo va a hallar para el bien. Dice, a la cual hacéis bien. ¿En qué? Hacéis bien en recibirla, como una antorcha que alumbra. Lo que está sucediendo en estos días en el mundo es oscuridad, según la palabra, espiritualmente. Esas pestes, los crímenes que están sucediendo, huracanes, terremotos, volcanes que están despertando. Ahora la nueva que han sacado, que el sol dice que ha tenido una baja de temperatura, y entonces eso dice que está trayendo a la tierra, como dicen ellos, como una era mini glaciar, que va a haber lluvias, va a haber inundaciones, va a haber frío. Entonces, todo esto son las señales que muestra la palabra de Dios. Y en esa oscuridad, dice la palabra en el Salmo 119 que la palabra es lumbrera, que alumbra mi camino. Antes era una antorcha que alumbraba. Hoy tenemos linternas recargables LED que usted las puede poner y alumbra el camino, y cuando usted lleva el camino alumbrado, usted mira el hueco en que va a caer, en que puede caer y no cae, o la piedra en que va a tropezar y no tropieza y cae. Entonces, aférrense en la palabra, muchachos. Y aquí vemos que por la palabra este hombre cortó esa parte mala de su vida. Ese viejo hombre murió. Amén. Y aquí queda un tronco que es donde va el Señor a injertar una naturaleza espiritual. Amén. Y ese tronco fue cortado, ¿por qué? Por una espada que se llama la palabra de Dios. Amén. Aquí vemos en Mateo 1:3 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Usted mira, por ejemplo, yo me recuerdo en Buga que yo miraba gente que
Eso es una plaza larga para entrar a la basílica. Y gente que llegaba y quedándose golpes en la espalda, con las espaldas sangrando, y arrodillados llegando hasta la entrada de la iglesia, con esos pies, con esas rodillas todas sangrando también. Entonces Dios, el sacrificio que usted quiere es que usted le entregue su vida al Señor y sacrifique lo malo que hace. Sacrificar es matar. Mate su fornicación, mate sus mentiras, mate sus drogas, mate sus iras, sus contiendas. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. El Señor, como hacen muchos, no pide que usted a un predicador entre más plata le deposite en la cuenta, más rápido y el milagro más difícil se le va a solucionar. No, el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Amén. El Señor quiere que usted le dé su corazón. Le hemos dado, en estos días miraba, y esto nos ha pasado en varias fundaciones, muchachos llorando porque la mujer que ellos supuestamente amaban les quedó mal, los pateó y le entregaron el corazón a esa mujer. He visto jóvenes también que llevan un proceso muy bueno y apareció esa chica y se los llevó. Y a los días vuelven llorando que porque la pelada se les fue con otro y todos revolcados otra vez acá. Entonces, usted le entregó el corazón a esa chica y le fue mal. Entréguele el corazón al Señor y usted le aseguro que no le va a ir bien. No le va a ir mal. Le va a ir supremamente bien. Le va a ir a usted cuando le entregue el corazón. Eso es lo que el Señor te exige. Y entregarle el corazón al Señor es amarlo a Él, obedecerlo y vivir como Él manda. Por eso dice: miren tus ojos por mis caminos. Entonces, cuando usted le entrega el corazón, usted va a entender el propósito que tiene el Señor a través de su palabra para usted. El propósito que el Señor tiene, dice que Él tiene propósitos de bien y no de mal para usted, dice la palabra. Aquí vemos que es el arrepentimiento. Dice que es igual a muerte, a matar a ese viejo hombre, a ese hombre pecaminoso, a hacer morir. El bautismo, según el capítulo 6 de Romanos, es un ejemplo de la obra de Jesucristo. Jesucristo murió y fue enterrado en una cueva. Entonces, Jesucristo nos dio en Mateo capítulo 4, nos dio ejemplo de cuando fue bautizado. Él no necesitaba bautismo porque él era sin pecado. Pero dice que había que cumplir la ley. Y si él, que era sin pecado, cumplió la ley, eso fue dándonos ejemplo a nosotros. Que nosotros necesitamos el bautismo. Entonces dice que cuando cuando él fue sepultado en el agua, era el ejemplo de que enterramos a ese viejo hombre. Lo sepultamos. Por eso el significado del bautismo es de inmersión, no salpicadura. Usted a un muerto no le tira 2 palas y lo deja ahí tirado, no. Usted a un muerto le hace un hueco bien hondo para que las fieras no vengan y escarben y se coman al muerto. Entonces, y cuando él salió, nos da ejemplo de que salimos a una nueva vida. Así como él salió de la tumba y venció la muerte. El único que pudo pararse por su propia cuenta de la muerte fue el Señor Jesucristo. De resto nadie ha podido hacer eso. Y Él vive y permanece para siempre. Y aquí está el Señor Jesús, aunque no lo veamos. A muchos aquí yo creo que lo hemos sentido. Tratando de darle a usted esa nueva vida. Dice, es una confesión de pecados. ¿Cómo es una confesión de pecados? Usted no tiene necesidad de ir a donde otro hombre a que le perdone los pecados. Usted no tiene necesidad de acercarse a un hombre que muchas veces es más pecador que usted para que le perdone sus pecados. No, es usted reconocer delante de Dios que usted
le ha fallado al Señor, que usted ha transgredido la ley del Señor. Y el que tiene la autoridad verdadera para perdonar sus pecados se llama Jesucristo. Amén. Y cuando dice la palabra que en Hechos 2:38 que arrepentidos es reconocer que le hemos fallado a Dios. Amén. Y como yo reconozco que le he fallado a Dios, voy a hacer el propósito de no seguirle fallando a Dios. Por eso dice la palabra arrepentidos y convertidos también. Convertidos de esa mala vida que llevamos a la nueva y buena vida que nos va a dar el Señor. ¿Para qué? Para perdón de pecados, dice la palabra. Estoy dando un adelanto de la parte del bautismo. Y dice que en Pedro 3:21 dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Porque hay unos que predican que no hay necesidad de bautizarse. Jesucristo nos enseñó que había que cumplir esa ley. Dice, el bautismo es para salvación, porque es un paso de obediencia. Pero no es que usted se bautizó y ya salió sin pecado, no. Es como el propósito que usted tiene, dice, como una nueva conciencia hacia Dios. Entonces, es el propósito que usted hace. De que después de que usted se bautizó, usted va a renunciar a esa vida y va a seguir viviendo en obediencia, en adoración y agradecimiento al Señor. Yo creo que aquí debemos saber más de uno, que debemos estar agradecidos porque en el momento que nos trataron de eliminar, milagrosamente no nos eliminaron. Ese es un motivo de darle agradecimiento al Señor, que esta mañana nos despertamos y estamos respirando. Otros no están vivos. Hace un año murió uno de los hermanos que nos acompañaban, él vino aquí varias veces. Dice la mujer que él se bañó como a las 10 y cuando ella fue a mediodía a levantarlo para el almuerzo, él estaba acostado en la cama. Y resulta de que cuando ella lo fue a mover, el hombre estaba tieso, se había muerto. Y ella ni se había dado cuenta que el marido se había muerto, le dio un infarto y nadie se dio cuenta. Entonces, gracias a Dios que usted y yo tenemos una posibilidad para salir adelante. Ese muchacho que vino ayer tuvo problemas así como ustedes con la droga y todas esas cosas. El Señor le devolvió a esa esposa. Tiene una esposa que es bonita, tiene su aspecto de una mujer bonita. Sí, y tiene una hija también, una monita así pequeñita. Eso parece una muñeca. Esta muñeca también muy bonita. Dios le restableció ese hogar. Amén, amén. Y yo sé que Dios lo puede hacer con usted y por eso yo le predico a usted, porque sé que si usted le permite a Dios puede hacer eso. Él vino ayer en su moto, tiene también su carro y mire todo lo que Dios le devolvió a ese hombre por causa de haberse arrepentido y aceptar a Dios en su corazón. Amén. Y yo sé que Dios puede hacer eso también en la vida de todos los que estamos aquí. Amén. Yo sé que si Dios tiene para darle un futuro mejor, más próspero, digamos, a mi hermano Eric, a él no le va a faltar para darle a los otros. No. Él tiene para todos y sobra también para darle a todos. Y le sobra para otros que vengan después también. Amén. Dice, es una confesión de pecados. Es un cambio de mentalidad y propósito. Amén, gloria al Señor. Ese cambio que a muchos nos metieron en la mente, usted ya no sirve, usted no puede, eso es mentira del diablo. Usted no es capaz, es mentira del diablo. Usted en Cristo, si usted recibe al Señor, usted va a ver que usted sí es capaz y usted sí puede. No, es que yo nací y así voy a morir. Mentira del diablo. Amén. Si tenemos ejemplos de que Dios ha levantado personas de una olla. En estos días hablaba con un hermano, el hermano Humberto Otero, que fue prácticamente un chirrete que babeaba y con esa barba toda llena de babas. El Señor le devolvió las neuronas. Hoy está en España, ayer me comentaba, allá tiene una empresa donde hace ambientadores y brillantinas para metales y todas cosas. Para los carros. Sí.
Él está ya trabajando y mire que había perdido toda la memoria y dijeron que esas neuronas no las recuperaba. Y Dios le recuperó esas neuronas. Amén. Y él hizo ese milagro con él. ¿Quién iba a pensar que un hombre, lo que le llaman un chirrete, hoy iba a ser un empresario en España? Esos son los milagros que Dios hace. Y traigo otros ejemplos para que usted sepa que Dios puede hacer lo mismo. Esa provisión que usted perdió, todo eso lo puede volver. Yo he conocido a un hombre que fue piloto de narcotráfico. Y él en avionetas llevaba narcotráfico allá a Estados Unidos. Y yo sé que si ese hombre, él ha perdido la licencia, pero si ese hombre se mete verdaderamente Dios le puede volver esa licencia, aunque sea aún para trabajar en aerolíneas comerciales. Dios puede hacer ese milagro a él. Amén. Dice, es un cambio de dirección. Antes íbamos al fracaso, a la muerte. Y Dios te va a cambiar la dirección donde vas a ir a la victoria. Vas a cambiar tu condición de andar en maldición a andar en bendición. Esa es la dirección que el Señor hace. Antes ibas rumbo al infierno. Y el Señor te va a cambiar la dirección para que antes ibas a andar rumbo al cielo, al reino de Dios. Amén. Es una completa transformación. Dios te transforma. Dios hace esta obra en nosotros. Antes andábamos con un costal en el hombro, con el pelo lleno de tierra, muchos barbados y cosas, y Dios transforma esa vida. Y he dado 2 ejemplos de personas que Dios ha transformado, y tengo muchos más ejemplos que Dios ha hecho en personas que fueron habitantes de una olla. Dice, figurativamente significa morir. ¿Morir a qué? A la naturaleza pecaminosa, a las obras que esta carne nos manda. Es vivir al mundo, vivir al dominio del diablo. En el mundo espiritual no hay huérfanos. Amén. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Igual el Señor le dice a los judíos que las picaban que hijos de Abraham, les dije, vosotros sos hijos del diablo porque hacen las obras que tu papá el diablo te manda. Entonces hoy el Señor te está llamando a que hagas las obras que tu Padre Jesucristo te está ordenando. Amén. Dice, es una muerte a la naturaleza vieja, al mundo y al pecado. Dice, el arrepentimiento genuino nos identifica con la muerte del Señor Jesús en la cruz, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:2. Vamos a buscar aquí Romanos 6:2. Amén. Si que lo encontró puede leerlo. En voz alta como de trompeta, que lo escuche todo Colombia y el mundo entero. Buenos días, primero que todo, para todos. Romanos capítulo 6, versículo 1. 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Amén, gloria al Señor. Dice que los que hemos muerto al pecado no vivimos en él. Porque si usted se hizo bautizar y usted volvió atrás al pecado, usted no ha muerto. Ese ser que la palabra dice que está muerto en delitos y pecados no ha muerto. Entonces es necesario que usted le dé muerte para que pueda andar en la nueva vida que da el Señor Jesucristo. Amén. Dice en Hebreos 1, 11:6 dice,
Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que usted crea a Dios. Hebreos 11:6. El Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. Hebreos Es 11:6. imposible agradarle a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sí, 11:6 Hebreos dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerca, que se acerca a Dios, Que el que se acerca. crea que le hay. Voy a volver a repetir. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Una de las definiciones más simples de fe es creer. Pero creerle a Dios es la fe que edifica al ser humano. Entonces, para que usted pueda agradar a Dios, y cuando usted agrada a Dios, Dios tiene la mano abierta para usted. Como quien dice, como dice el dicho, boca que pedís. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe un Dios. Naturalmente sabemos que hay un Dios. Porque el que se dice ateo cuando tiene dificultades, cuando está en peligro de muerte, lo primero que hace es clamar a Dios. Pero es necesario que usted sea consciente de que hay un Dios que lo puede ayudar. Amén. Y que es galardonador de los que buscan. El galardón es el premio, ¿no? Es un regalo que se hace. Usted mira que los premios de la academia, que son los Oscars, los galardones de la academia, que son los Oscars, los galardones de los Emmys y todas cosas, son premios que se dan. Entonces, que usted se dé cuenta que Dios puede traer una bendición a usted. Amén. Dice también, Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, la fe viene por oír la palabra de Dios. También puedo decir que viene por leer la palabra de Dios. Usted su alma no la alimenta por la boca. Amén. A veces hay muchos que rebotan que porque se quieren que se le lleve comida allá a la olla. ¿Cómo se llama? En las posibilidades que nos daba el Señor hemos ido a llevar allá refrigerios, hemos ido a llevar comida. Pero uno no tenemos la capacidad de estar llevando comida todos los días. Pero dice la palabra que esa comida va a la letrina. Amén. Y la miseria, la maldición sigue en el muchacho de la olla. Entonces, por donde usted Amén. se alimenta el alma es por el oído. Y yo iría por los ojos cuando usted oye la palabra de Dios. En Isaías, en el capítulo 55, dice: inclinar vuestro oído. Inclinar es graduar el oído para oír. Como en estos días daba el ejemplo. Ahí se mete el hermano Nazarí a hablar. Y usted mira al vicioso y haciendo el loco y está grabando el oído para ver qué le oye a ellos. Y vuelve y voltea y ya voltea para acá. Entonces, el Señor lo que quiere es que usted gradúe el oído para que usted trate de entender la palabra de Dios. Amén, amén. Para que usted trate de entender qué es lo que el Señor quiere decirle a usted. ¿Qué es lo que el Señor tiene para usted? A veces usted va al culto. Eso fue que el hermano Nazarí le contó lo que yo hice ya en la fundación. Y resulta que ese día ni fue el hermano Nazarí porque no pudo. No, es Dios que Dios vio lo que usted hizo aquí en la fundación. Amén. Gloria a Y Dios. usa al predicador para hablarle. Y no es para molestarlo por lo que usted dice, no, es para que usted se corrija. Tómelo por ese lado. Que vienen y me critican lo que yo hice allá, no. Dios quiere que usted se corrija. Que de pronto deje usted esa rebeldía. La rebeldía siempre trae malas cosas. Esos huesos que encontraron allá en el infierno, que salió por la televisión, quemados, quién sabe cuántos rebeldes ahí les dieron de baja ahí. Y pues el noticiero dice que eran huesos de seres humanos.
Entonces es necesario que usted tenga fe para que usted se acerque a Dios. Amén. Dice en Mateo 16 del 24 al 25, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Si usted quiere venir en pos de Dios, niegue. Mateo 16, versículos 24 y 25, aquí hay un estrato apenas. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué quiere decir? Niegue eso que nos hace el mal. Si yo era mal geniado, si yo era vicioso, tengo que tratar de negar, de quitar eso en mi vida, de cortar eso en mi vida. El pecado trae muerte. Yo traigo un testimonio. Yo, a pesar de la vez que nos trataron de a mí y a otro amigo de eliminar, y Dios nos salvó milagrosamente, a pesar de eso, Dios me ha salvado también de otros atentados. Y los atentados fue que en mi casa vivió una joven de 23 años, una muchacha blanquita, apaisadita, bandidita, y yo no sé, en ese tiempo yo era inconverso, yo no sé por qué yo no aproveché eso. Pero el final de esta parte fue que a los días nos dimos cuenta que esta muchacha estaba enferma de SIDA. Y lo que le dijeron los médicos, 15 años dura si se cuida, a los 15 años murió exactamente, cuando en ese momento estaba como empezando el SIDA, no había tratamientos para el SIDA como hay hoy. Y también tuve, cuando tenía la motocarro, un transporte para hacerle a otra muchacha. Le hice el transporte y ella quería pagar con sexo. Le hizo el viaje. Sí. Y resulta que a los 2 meses nos llamaron, esa muchacha está en la UCI porque tiene tuberculosis, y la tuberculosis fue que se le bajaron las defensas por causa del SIDA. A los 4 meses murió. Entonces, yo le di gracias a Dios que no me permitió. La segunda sí ya estaba en el Evangelio. Entonces, ahí yo miro que la paga del pecado es muerte. Y yo creo que una de las cosas que más me había dolido a mí, no que yo hubiera cogido eso por sinvergüenza, no. Me había dolido haber puesto a Gloria en esa situación también. Entonces, mire que la paga del pecado es muerte. Amén. Por eso aquí la palabra dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz es vivir como el Evangelio manda. Amén. Amén. Es meter en nuestra mente, en nuestra vida, la palabra de Dios para obedecerla. En el momento en que usted tiene que tomar una decisión, usted